Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En este día vamos a continuar con nuestros temas acerca de la familia de la fe, que lleva por título el tema del día de hoy, los deberes cristianos, parte 1. Nuestra cita bíblica la encontramos en Romanos 12, versículos del 1 al 5, y dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aparentemente, para algunas personas e incluso algunos creyentes, es muy bonito y cómodo estar en un lugar donde no te veas comprometido, donde no necesites cambiar tu manera de ser, de pensar, y que solamente se quieran dejar llevar por una vida pues muy light, o solamente dejarse llevar por la corriente. O como en este caso podría ser de ir solo a la iglesia los domingos o los miércoles y ya. Y hasta en ocasiones llegan tarde. No es simplemente esto a lo que hemos sido llamados a vivir. Sabes, ahora como parte de la familia de la fe, hemos visto que Dios nos ha dado una nueva identidad al nacer de nuevo. Dice que nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y más adelante dice, menciona en esta misma cita de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, y lo menciona de esta forma, que antes nosotros no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo. Es decir, que antes teníamos una vida diferente a la que hoy tenemos gracias a Dios. Un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora nuestro Padre Celestial nos ve de esta manera. Y junto con esta bendición de esta nueva identidad, también tenemos el compromiso de cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar y de vivir. Es decir, que tenemos que ahora vivir de acuerdo a ese linaje escogido. Tenemos que pensar ahora y actuar de acuerdo a ese real sacerdocio, a esa nación santa, a este pueblo que Dios nos ha adquirido por medio de Cristo. Ya no podemos seguir siendo los mismos. No podemos llevar una vida, por así decirlo, donde hacíamos todo lo que queríamos, que nos daba una aparente felicidad y decir que somos cristianos. Muchas veces creemos que nuestro compromiso termina al momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pensando de esta forma o diciendo de esta forma, ok, ya soy salvo, hasta aquí, ya estoy bien, ya si muero voy al cielo y ahora continúo mi vida como antes la llevaba. Esta manera de pensar es errónea, es equivocada, porque creemos que ahí termina todo, pero realmente cuando aceptamos o tenemos la salvación por medio de Cristo, es el principio del camino. Nuestro Señor nos ha llamado, nos ha dado esa bendición, ese regalo, ese don, para ahora continuar con una vida que le agrade a Él conforme a su palabra. ¿Sabes? Pablo en este capítulo muestra todo lo contrario a simplemente aceptar y ya, con eso es más que suficiente. Pues antes de comenzar a hablar de los deberes prácticos como cristianos para con Dios y entre los hermanos,
establece estos primeros versículos como ese requisito, como esa parte esencial que no debemos dejar desapercibida, donde no podrás entender y mucho menos practicar el amor de Dios entre la familia de la fe y con los demás si no has renovado tu manera de pensar. Y comienza diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dado que la gracia y la misericordia de Dios son ofrecidas gratuitamente, no hay nada que nosotros tengamos, alguna cosa de valor, algún bien con la que nosotros podamos pedirle a cambio a Dios su misericordia y su gracia, donde nosotros podamos pagar por ella, ¿sí? Estas son gratuitas. Las hemos recibido de una manera inmerecida. Y ahora como creyentes debemos vivir una vida en santidad por gratitud a este don, a este regalo, a estas bendiciones que Dios nos da. No para hacer méritos, no para que el Señor ahí nos vaya llevando una cuenta de, qué cosas buenas has hecho. No, no tanto por eso, sino porque vamos a actuar diferente en respuesta al regalo que nos está dando nuestro Padre Celestial. ¿Sí? La gracia y la misericordia son gratuitas, no tienen algún precio, no hay algún mérito, no hay nada que nosotros podamos hacer con nuestras fuerzas y con lo que tenemos para hacernos merecedores de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo las pone de por medio, para dar a entender que debido a este regalo gratuito, ahora nosotros debemos actuar, pensar y vivir de una manera agradecida y en gratitud. Y después dice el versículo, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Sabes, el cristianismo se puede decir que es diferente de la filosofía griega de aquel entonces y que en la actualidad también vemos que ha sido influenciada en otras religiones, la cual pensaba que totalmente el cuerpo era malo, ¿sí? Y que por eso necesitaba castigo, necesitaba penitencia, etcétera. Sabes, el cuerpo en, en nuestra realidad, por así decirlo, es un área de tentación. Claro que por medio del cuerpo también llega esas tentaciones a mi vida por esos placeres, por esos pensamientos, por esa manera de actuar, de ver, de tocar. ¿Sí? Si vemos prácticamente el pecado tiene que pasar también por nuestro cuerpo en ese sentido. Pero también nos está diciendo el apóstol que el cuerpo o las reacciones o lo que hagamos en el cuerpo es paralelo a lo que pasa por nuestra mente. ¿Sí? Si vemos el versículo más adelante, en el versículo 2, vemos cómo habla acerca de una renovación de la mente. Pero en este versículo 1 habla del cuerpo. Y créeme, hermanos, que aunque hay un versículo de diferencia, en nuestra vida diaria, en nuestra práctica diaria, no hay una separación, sino que son paralelos. Lo que pasa por nuestra mente afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, afecta o por así decirlo, forma parte de, ¿sí? Si nosotros nos damos a que pensemos a cada rato en estar pecando porque no podemos controlar o erradicar esos hábitos que anteriormente teníamos, como el alcohólico que no deja de beber o de drogarse, o ese tipo de pensamientos, pues su cuerpo lo va necesitando y su cuerpo a final de cuentas va a ir accediendo, ¿sí? Por eso es necesario que en esta relación con Dios permitamos que vayamos cambiando. Y es por eso que el apóstol menciona en este momento
que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Los creyentes o nosotros como hijos de Dios necesitamos comprometer o entregarnos de manera completa a nuestro Dios, ¿sí? Así como anteriormente se puede decir que nosotros estábamos viviendo en pecado, ¿sí? La palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era una cobertura total del pecado en nuestra vida, que prácticamente no teníamos nada de bueno, ni un gramo de bondad, ni un gramo de salvación, de algo que pudiera darnos salvación, nada. El pecado absorbía todo nuestro ser, desde nuestra mente, desde nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero ahora pertenecer a la familia de Dios nos hace tener una vida que sea de contraste con la vida a la que fuimos rescatados. Y hermanos, esto también, déjenme decirles que Dios obra de una manera diferente en cada uno de nosotros. Si vemos la palabra de Dios ahorita en los versículos que leímos, dice que todos somos partes de un mismo cuerpo, pero no todos somos iguales. Es decir, que en algunos el Señor permitirá que su obra sea de una manera radical y veamos ese contraste instantáneo. En otros también vemos que va a ser un contraste progresivo, donde el Señor va a ir transformando áreas de nuestra vida, pero es necesario que exista un cambio, ¿sí? Si no vemos cambio en nuestra vida, si no vemos cambio en aquellos que ahora dicen creer en Cristo, pues es necesario ver entonces qué está sucediendo, ¿sí? Eh, Menciona el versículo en sacrificio vivo, santo. Pablo no está poniendo aquí que el vivir de una manera santa o en sacrificio tengamos que alejarnos de la sociedad. Algunas personas creen que alejarnos de las cosas en el plano físico, por así decirlo, alejarnos de la ciudad para irnos a vivir a las montañas como ermitaños, eso nos va a hacer vivos, nos va a hacer estar en sacrificio y ser santos. No, eso no aplica de esa forma. A final de cuentas, si vemos, aún en lugares alejados, podemos seguir teniendo una mente que nos lleve a pensar cosas malas, a pensar en hacer o practicar el pecado, ¿sí? A eso nos está refiriendo Pablo, a que tengamos que alejarnos de donde estamos y vivir como ermitaños para no contaminarnos, ¿sí? Porque hay algunos que practican este tipo de creencia y no es así. No es necesario, hermano, que te tengas que alejar de tu familia, no es necesario que te tengas que alejar de donde vives y te tengas que ir a vivir al campo, a las montañas, al bosque. No, nada de eso. Tú puedes vivir de una manera en sacrificio viva y santa delante de Dios donde te encuentres con tu familia. Tampoco el apóstol hace referencia a que tengas que castigar tu cuerpo como una penitencia. Ese no es un sacrificio, ¿sí? Hay algunos que hacen mandas, hay algunos que se lastiman el cuerpo en forma de demostrar su compromiso con Dios, en forma de decirle, aquí estoy, este es mi sacrificio para ti. Pero recordemos que el Señor no quiere de nosotros esto. El sacrificio que ha valido para nosotros es el de Cristo en la cruz. No hay nada más que podamos hacer nosotros para agregarle puntos extra a nuestra salvación, a nuestra manera de vivir. No hay nada, hermanos. Nosotros tenemos que vivir solamente basados en el sacrificio de Cristo, el único sacrificio de vida que el Padre ha aceptado para la redención de la humanidad. Y en esa redención estamos incluidos tú y yo. También otra de las formas que algunas religiones piensan que vivir en sacrificio vivo y santo es abstenerse a lo mejor de casarse y desarrollar el celibato. Tampoco esa es una forma en la que tengas que vivir de manera en sacrificio vivo y santo,
Si podemos ver, el Señor puede dar esa oportunidad a algunos hombres o mujeres de abstenerse de casarse, pero no es una obligación de que todos los que deseen ser parte de un liderazgo espiritual tengan que hacerlo, ¿sí? Es por eso, hermanos, que tampoco el abstenerse de casarse es presentarse en sacrificio vivo y santo, ¿sí? Si vemos en algunas religiones lo practican y esto actualmente en las redes sociales y con toda la tecnología que ha habido, ha destapado muchas crueldades, muchos abusos dentro de esas religiones. Y no lo pongo como algo en el que nosotros no podamos caer. Cualquier hombre, cualquier mujer puede caer en pecado. Pero a lo que voy es de que esto que sea una obligación dentro de la iglesia de Dios no es así. El apóstol Pablo a lo que sí está hablando es que debemos de vivir vidas activas de servicio y de amor como lo hizo Cristo, ¿sí? Ese es el sacrificio vivo y santo que debemos dar, ¿sí? Santo significa que es apartado para el servicio de Dios. El enfoque de este término en este contexto es la consagración del creyente y su disposición a ser usado por Dios y para sus propósitos, ¿sí? No es que tengamos que castigarnos, no es que tengamos que irnos a vivir a otro lado, no es tampoco que nos tengamos que abstener de casarnos, etcétera, nada de eso, sino que el vivir de una manera en sacrificio vivo y santo es que pongamos nuestra disposición a ser usados por Dios y para sus propósitos. Porque vamos a contrastar y vamos a ver que hay una gran diferencia entre lo que yo quiero hacer y lo que Dios demanda que yo haga. Y vamos a toparnos que hay cosas que van a ir en direcciones totalmente opuestas. Sin embargo, es a eso a lo que debemos realizar. Esa manera de vivir en la que permitamos que el Señor nos dirija y entender que sus caminos, sus propósitos, sus enseñanzas y lo que Él tiene para mí es mejor incluso de lo que yo quiero y anhelo. También menciona más adelante, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivir en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sabes, esto se refiere a una ofrenda apropiada delante de Dios. Si recordamos cómo en el Antiguo Testamento se realizaban las ofrendas por medio de los animales, de los corderos, eh, es, se puede decir que era agradable a Dios ese sacrificio simplemente porque Dios estableció los parámetros de cómo se debía de cumplir el sacrificio. Si tenía que cumplir ciertas características el animalito, los sacerdotes, etcétera. Hoy nosotros podemos ser ese sacrificio vivo, santo y agradable si cumplimos con lo que el Espíritu Santo nos va a instruir, nos va a enseñar de la mano de la palabra de Dios. Si nosotros queremos presentar lo que a nosotros nos plazca a voluntad propia delante de Dios, pues Dios no verá correcto nuestro actuar. Nosotros tenemos que tener una vida o presentarnos delante de Dios de una forma que vaya a lo que las escrituras nos está diciendo y nos está enseñando, ¿sí? Ese es nuestro culto racional. La esencia del término racional parece ser el de una ofrenda consciente del verdadero yo, ¿sí? Versus las ofrendas o en contraste a las ofrendas de animales sacrificados. Es decir, que ahorita soy consciente de que si me entrego a Dios, hay cosas de mi vida que van a tener que cambiar y en ese sacrificio, en esa entrega a Dios, ¿sí? Deseo cumplir su voluntad.
y deseo ser materia dispuesta, por así decirlo, deseo ser alguien con una vida dispuesta al servicio de Dios, ¿sí? Sabes, Dios desea nuestras vidas en amor y servicio a Él. No desea procedimientos formalistas que no impacten nuestra manera de vivir, que nos apeguemos más a los rituales de hacer y de cumplir incluso dentro de nuestras iglesias, pero que no impactan nuestra manera de ser, ¿sí? Podemos poner muchos ejemplos de religiosidad incluso dentro de nuestras prácticas, ¿sí? El decir, no sé, que si no predicas con saco y con corbata, no es correcto. Ese tipo de formalismos no añadirían una, puntos extra a nuestra espiritualidad, ¿sí? Claro, tenemos que presentarnos delante de Dios con decoro, con respeto, ¿sí? Tampoco nos vamos a ir de una manera irrespetuosa, ¿sí? Porque vamos a hablar el mensaje de Dios. Pero todo eso, el vestirme correctamente, es una acción que es transformada por Dios en mi pensamiento. Es porque ha renovado mi mente, porque quiero presentarme delante de Dios, tanto interna como exteriormente, bien. Pero si lo hacemos por puro formalismo, porque dicen que no, sí, tienes que presentarte con corbata y con saco, pues realmente estamos de dientes para afuera hablando de Dios. Dios por eso desea de nuestras vidas amor y servicio a Él de manera sincera, verdadera. Es aquí donde tenemos que ver día a día si todo lo que hacemos, decimos, pensamos y vivimos va en un sentido correcto o contrario de la nueva vida que Dios me ha dado. El Señor cambia vidas, cambia pensamientos, cambia todo y todo eso se refleja. Pero hay quienes nada más lo quieren ver como pura religiosidad y para cubrir apariencias. Y no es así, hermanos. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si veíamos el versículo 1, como les mencionaba, habla de que presentéis vuestros cuerpos, pero presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo va de la mano de la renovación de nuestra mente. Los creyentes son exhortados a no continuar siendo como el sistema del mundo que actualmente vivimos, que es pecador, por así decirlo. Vemos cuáles son los pensamientos de este mundo. El día de hoy hay un pensamiento que está inundando incluso y metiéndose dentro de las iglesias, el feminismo, la homosexualidad y no dejar de hablar también de aquellas cosas bueno, todas estas han sido presentes en todos los tiempos, pero ahorita han tomado una mayor fuerza. Pero la otra parte es ser exitoso sin considerar a Dios. Hay otro pensamiento que incluso mucha gente dice que el que no tranza no avanza, y ven que esta es la forma de llevar una vida en este siglo. Y no es así, hermanos. La palabra de Dios nos está diciendo que no nos debemos conformar a este ritmo de vida, porque nuestra vida es diferente a esto. A lo mejor anteriormente sí estábamos en el mundo, estábamos envueltos en el pecado, en esta forma de vida, pero ahora, por medio de Dios, nuestra mente es cambiada y es renovada y tiene que expresarse de manera externa todo este cambio en nuestra manera de actuar. Por eso, hermanos, tenemos que ser cambiados a la imagen de Cristo. Es como aquel gusano que se convierte en mariposa después de un tiempo de transformación. Si recordamos lo que veíamos en la carta de 1 Pedro 2:11, habla el apóstol que ahora nos consideremos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Extranjeros porque, aunque estamos viviendo aquí en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Ahora tenemos una ciudadanía celestial que es eterna, por lo que también nuestro tiempo aquí es breve comparado con aquella estancia futura.
nuestra estancia con Dios en las mansiones celestiales. Por eso no debemos estancarnos en querer vivir una forma de vida que ya no va de acuerdo a nuestra nueva identidad, a nuestra nueva ciudadanía, y que no debemos de hacerlo con este tiempo que tenemos de una vida eterna, ¿sí? Donde tengamos que apegarnos a los pensamientos de este mundo, donde deseamos insaciablemente cada vez más, sin importar cómo, cuándo y por quién tenga que pasar encima para lograr lo que quiero, de una manera a lo mejor egoísta, sino que ahora camino de la mano del Señor y confío en Él para mi sostén, para mi cuidado, para mi provisión, con el propósito de que me use en su servicio. Esta nueva manera de ver el mundo y la vida, junto con el Espíritu Santo en nosotros, es lo que transforma la mente y nuestro diario vivir. Los creyentes ven, o los hijos de Dios como nosotros, vemos la realidad de una manera totalmente diferente, porque nuestras mentes ahora tienen el poder del Espíritu Santo. Una mente nueva y redimida por Dios por medio de ese Espíritu resulta en un nuevo estilo de vida. Es una fórmula que no tiene, por así decirlo, errores, ¿sí? Tampoco tiene excepciones. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que tener el resultado de una nueva vida. Claro, el Espíritu nos va a ir llevando en el tiempo, cambiando nuestras cosas. Si recordamos, Pablo incluso cuando el Señor se le apareció y tuvo ese encuentro con él, al día siguiente no se fue a predicar por todo el mundo, no, sino que también pasó por un proceso en el cual tuvo que aprender de aquellos a quien estaba persiguiendo, pero ahora iba a defender a Cristo, ahora iba a compartir el Evangelio de Cristo, aquello que él tanto criticó, castigó y persiguió, ahora él iba a ser parte de eso. Vemos cómo el Espíritu Santo cambia pensamientos, cambia mentes, y todo esto con el propósito para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos salvos en primer lugar, ¿sí? Y entonces, con esa salvación, vivir como Cristo. La seguridad cristiana está basada en las promesas de un Dios todopoderoso y confiable. También que el Espíritu Santo habita en cada creyente para la transformación de él. La vida cambiada y cambiante del creyente, ¿sí? Tiene que haber un fruto en este proceso, ¿sí? Tiene que haber un cambio en esta manera de vivir. También dice que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Esto representa para los creyentes que la voluntad de Dios, después de tener la salvación, ¿sí? Las cosas que para Él vienen son agradables y perfectos. Hay veces que nosotros nos equivocamos y por nuestra terquedad tenemos consecuencias de nuestras acciones y pecados. Y, y a pesar de todo eso, el Señor puede restablecer o redimir esa situación y llevarnos nuevamente por el camino. La meta de Dios para cada creyente es la madurez cristiana. No para el día de mañana, sino la madurez cristiana a partir del día de hoy. De cada día de tu vida el Señor quiere que sigas creciendo en Él. Que sigas teniendo ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual, ¿sí? Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes? A veces confundimos y aplicamos mal el término perfecto y aquí el apóstol lo está utilizando de una manera muy diferente,
¿sabes? En este caso es que no aplique a que seamos hijos de Dios sin pecado alguno. El único que no cometió pecado en esta vida fue nuestro Señor Jesús. Pero este pasaje, o lo que está tratando de decir el apóstol, es que seamos hijos de Dios, maduros, completamente equipados para la tarea asignada, es decir, completos. No significa que no tengamos pecados. Esta perfección no significa que no tengamos errores o que no tengamos pecados, sino que seamos maduros, que lleguemos a esa madurez para cumplir con lo que el Señor demanda de nosotros. Sabes, este término en aquel tiempo era usado, por ejemplo, para cuando las redes de pesca se habían rotas, pero habían sido remendadas y otra vez eran nuevamente útiles para atrapar peces o para pescar, ¿sí? Aquí igual, no quiere decir que seamos perfectos, que tengamos errores, sino que ahora por medio de Cristo somos remendados, somos corregidos, somos eh, renovados y estamos listos ahora para ser útiles delante de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, es perfecta para nosotros, es agradable y es buena. A pesar de que haya momentos difíciles en nuestra vida, no debemos olvidar que nuestro Señor no se equivoca y tiene lo mejor para nosotros. ¿Sabes? Los versículos siguientes a estos dos primeros, donde menciona, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabes? Los versículos siguientes hablan que una vez transformada nuestra manera de pensar, de vivir, estamos aptos para desarrollar una vida que agrade a Dios. Una familia de fe que dará a conocer a su Padre Celestial a los demás que no lo conocen. Y entre nosotros también, que ya somos salvos. No podemos decir que vivimos con Dios si no permitimos que ni siquiera empiece a transformar nuestra vida. Porque pensamos que eso nos hará dejar amigos, prácticas, hábitos que a mí me hacían sentir bien. Hermano, debemos permitir que la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, a quitar aquellas viejas raíces, a renovar nuestra manera de pensar y quite todo aquello que no está dando un fruto y que solamente está estorbando nuestra relación con Dios. Hoy tenemos la mayor bendición y el regalo de Dios, que es nuestra salvación en Cristo, y es tiempo que vivamos de acuerdo a la misma. Hoy ponte a cuentas delante de Dios y permite que transforme tu mente conforme a la mente de Cristo, una mente de amor, de entrega, de servicio por los demás, pero sobre todo de obediencia total al Padre Celestial. Que Dios les bendiga y vamos a continuar la siguiente semana con la parte 2 acerca de los deberes cristianos. En esta ocasión vimos este preámbulo que hace el apóstol para que podamos entender que no podemos hacer o realizar estos deberes cristianos si no hay una mente transformada por medio de Cristo, donde hemos dejado nuestra vida pasada y tenemos que vivir de acuerdo a un pensamiento nuevo, a una identidad nueva y con nuestra nueva familia en la fe. Que Dios les bendiga.